La policlínica de la ciudad era una pesadilla. No se imaginen un edificio antiguo, yeso que se desmorona y pasillos en los que se pueden rodar películas de terror. Si la edad de la policlínica se mide en años humanos, esta niña estaba a punto de ir a la escuela. Pero el número de médicos aquí apenas llegaba a un tercio del necesario, y delante de cada despacho donde se realizaba la recepción se formaba una cola. Los más agresivos entre los que llevaban cupones estaban dispuestos a entrar en combate cuerpo a cuerpo con los que querían solo preguntar, y la enfermera, que de vez en cuando salía del despacho para dar a los pacientes tal o cual papel, lo hacía con precaución. La multitud se precipitaba por la puerta entreabierta. La más anciana de los médicos que aún soportaba el trabajo de médico de distrito era Laurel, que acababa de cumplir 85 años. La más joven era Kat, que llevaba 2 años en la Facultad de Medicina. Isabella ocupaba una posición intermedia. Tenía poco más de 30 años, experiencia y aún fuerzas. Era el tipo de persona para la que uno trabajaría normalmente, pero Isabella tenía una posición especial. Tenía una hermana poderosa a la que todo el pueblo odiaba. Podía presionar los botones adecuados cuando quería. En una ocasión, sus padres habían gastado una broma, como decían las jóvenes riendo entre dientes, llamando a sus hijas Isabella e Isi. Ambas crecieron como bellezas raras, ambas dedicaron su vida a las ciencias naturales. Salvo que Isi estaba felizmente casada. Con un policía de tal rango que si hubiera sido amenazada no por uno de cada 2, sino por uno de cada uno de los primeros ciudadanos, se habría sentido perfectamente segura. Isi era veterinaria, pero no trataba a los hermanos menores en alguna clínica. Dirigía un refugio donde se acogía a los perros que quedaban atrapados en las calles de la ciudad y en los patios traseros. Cómo funcionaba este sistema es un tema aparte. Los chicos de Isi no perseguían a los perros más grandes y feroces. Iban a por los animales domésticos. Incluso los perros que estaban paseando con sus dueños entraron en la furgoneta. ¿Pequineses que no llevaban bozal? Se lo arrebataban de las manos y lo arrojaban amargo. Y la única forma de recuperar a la mascota era pagar una multa, que para las ancianas equivalía aproximadamente a la mitad de su pensión. Y tenías suerte si conseguías el perro vivo. Aunque se creía que las multas se destinaban a la manutención de los perros, la gente ha aprendido por amarga experiencia: si no coges a tu mascota ahora mismo, mañana puede que esté enferma, y pasado mañana, e incluso, como es costumbre decir entre los activistas de los derechos de los animales, que vaya al arco iris. Una semana después, los animales que sobrevivieron en este campo de concentración canino regresaron exhaustos, incapaces de beber en los charcos del camino. Algunos morían en casa. Los dueños que intentaron demandar estaban convencidos de que incluso allí Isi, gracias a su marido, lo tenía todo cubierto, y ni una sola vez la Reina Negra tuvo problemas en el juzgado. Alguien dijo: Dios no tiene miedo de ella. Las lágrimas del viejo volverán a ella, ese boomerang volará. Pero el boomerang obviamente se retrasó. Las hermanas se veían poco, porque la vida de Isabella era muy diferente. Su marido es científico químico, profesor universitario. El sueldo no es de miseria, pero tampoco cósmico. La propia Isabella es terapeuta de distrito, y nadie podría decir de ella que no tiene escrúpulos en su trabajo o que no conoce su oficio. Y nunca se permitió ser grosera con la gente, así como tampoco se dejó sentar el cuello. De pequeña estatura, muy guapa, frondosa cabellera recogida en un nudo, sobre esbeltas piernas graciosos zapatos. Los hombres, incluso los muy mayores, miraban a la doctora con placer. Cada vez que entraba un nuevo paciente en la consulta, veía a Isabella escribiendo. Toda la información relativa al paciente anterior debía introducirse en las páginas correctas. La jefa de sala era una verdadera pieza de trabajo. Si fuéramos un sistema de esclavitud y a ella se le permitiera hacerlo, Tina se pasearía con un látigo y nos pegaría a todos, dijo un día la joven Kat. Y no estaba lejos de la verdad. En teoría, si no prescribías la medicación adecuada, las consecuencias podían ser menores que si no rellenabas el papeleo correcto. Así que Isabella no miró enseguida a la persona desplomada en la silla frente a ella.
La enfermera le recordaba habitualmente que la desconocida estaba tanteando su bolso. «¿Puede salir?», sonó una voz entrecortada. Hubo una pausa de unos instantes. Isabella estaba terminando las últimas líneas de la ficha del paciente al que acababa de examinar y, al mismo tiempo, empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Levantó la cabeza. Había una chica de unos 24 o 26 años sentada frente a ella. Podría haber sido más joven, pero era majestuosa, bien formada, y su trenza estaba dispuesta alrededor de la cabeza, como nadie la llevaba ahora. «¿Puede salir?», volvió a preguntar la chica, señalando con la cabeza a la enfermera. Los médicos se miraron entre sí. Era la primera vez que les ocurría algo así. Ni siquiera la enfermera más mayor recordaba algo así. «No pongas tus propias reglas», aconsejó Isabella. «Dame tu tarjeta y cuéntame qué te ha pasado». «Estoy embarazada de su marido». La enfermera se tapó la boca con la palma de la mano, reprimiendo el «ay» que se le escapaba. «Iré a la secretaría a buscar», dijo, y sin añadir lo que buscaba, se escabulló fuera del despacho. Isabella dejó caer el bolígrafo y se rió de su propio asombro. Más tarde intentaría analizar por qué había reaccionado así. ¿No creía a la chica? ¿Pero por qué? Isabella estaba muy ocupada, como todo médico, que a menudo tiene que sustituir, combinar, tirar para sí y para aquel tipo, para aquella hermana. Para 14 sitios en su policlínica tenían 8 médicos de distrito. E incluso después de una jornada laboral interminable, conocidos y conocidos de conocidos, y parientes lejanos de esos mismos conocidos, no dudaban en llamar a todas horas. A medianoche, Isabella ponía su móvil en modo «no molestar», pero por la mañana veía a menudo llamadas perdidas. Cuando se trata de su propia salud, mucha gente no confía en una ambulancia, sino en un médico competente que conoce. Y se supone que siempre debe estar en contacto. De todos modos, a última hora de la tarde, Isabella solía estar agotada. Pete enseñaba en el instituto, gastaba poca fuerza física, se quedaban, como se suele decir, en él, y por debajo del cinturón también, la naturaleza exigía lo suyo, había alumnos alrededor. Así que, aunque la doncella tuviera razón, no había nada increíble en ello. Por otra parte, Isabella no estaba segura al 100, ni siquiera al 200%, de que Pete no abandonaría la familia. Aunque no tenían hijos, y no podían tenerlos, la naturaleza no le había dado a Isabella esa posibilidad, en todo lo demás marido y mujer encajaban a la perfección. Por la mirada, por el movimiento de una ceja, uno sabía lo que pensaba el otro. Adoraban su casa, que eligieron y amueblaron con tanto amor, sobre todo el marido. Para Pete importaba incluso qué tipo de picaportes tenían las puertas, de qué tono eran. Además, era hipocondríaco, en cada grano veía cáncer, en cada tos, una enfermedad mortal, y solo Isabella podía disipar sus temores y aliviarle la angustia mental. «Supongo que eres su alumna», dijo Isabella, «ya que no me ha dejado por ti. ¿Por qué estás aquí sentada como una mendiga? ¿Quieres que ate a Pete con una cinta roja y te lo envíe como regalo? Hoy en día no hay tontos así, la única manera de que vengas a mí es que te mueras de hambre y no tengas ni para el pan». Sacó un monedero de su cartera, extrajo 50 rublos y se los deslizó con remilgos a la doncella. «Suficiente para un pan. Si vuelves a pasar hambre, ven a buscar la misma cantidad. De buen corazón. Y luego, si quieres dar a luz a este niño. Después de la maternidad, vete a algún sitio a trabajar, no mendigues. Nadie te debe nada». «No lo entiendes», susurró la chica. «¿Qué es lo que no entiendo?», preguntó Isabella burlona. «Ya está, no puedo darte más tiempo. Estoy en la cola». Efectivamente, había alguien en el despacho. La chica tuvo que salir, al no ver a la enfermera en la puerta. Y Frances volvió rápidamente a su asiento. Durante el resto del día, sin embargo, se dio cuenta de que le picaba la curiosidad, y habría dado mucho por interrogar a Isabella, o al menos por darse cuenta de sus preocupaciones y simpatizar con ella. ¿Qué podría ser más interesante? No cabía duda, mañana por la mañana lo sabría la mitad de la clínica, por la tarde la otra mitad,
y pasado mañana todo el hospital central de la ciudad. Isabella suspiró, como preparándose para la batalla, y pensó que probablemente la chica se daría a conocer más de una vez. Probablemente, si decidía tener un hijo, habría que asustarla para que no la chantajeara con la manutención. ¿A quién es mejor desconcertar en este caso, como solían decir, a los polis o a los gángsters? Isabella conocía a gente que conocía a ambos. Tenía razón, sin embargo, en mayor medida de lo que había imaginado. Cuando Isabella salía de la clínica al final de su jornada laboral, estaba en su segundo turno, le tocaron en la manga. Una chica. Llorosa. Llevaba un pañuelo hecho un manojo. Te lo ruego. De verdad que necesito hablar contigo. Isabella le arrebató la mano. Me dirás que Pete te obligó, que eres una víctima inocente. Eres digna de lástima, ¿verdad? Oh, no seas ridícula. Escucha, dijo la doncella, y había algo en su tono. Isabella había tratado con mucha gente. Pero esta chica sonaba como si tuviera unos 30 años más de los que realmente tenía. Como si fuera incluso mayor que la propia Isabella. Estoy envenenada, dijo. No se ve, pero es el veneno. No enseguida. No sé cuánto tiempo. Quizá una semana, quizá menos. Pete no consiguió lo que tenía en mente. Ahora piensa que todo tiene que acabar y el bebé y yo no necesito a Pete, Dios no lo quiera, oh. Definitivamente tenía miedo de la palabra Dios. Estoy aquí por otra cosa, la chica se dispuso a arrodillarse, estoy aquí por la dirección. Fuera, dijo Isabella apretando los dientes, qué tontería. Mírate en el espejo, un caballo sano. Dale una dirección. El aborto se hace en todos los centros médicos. Tocó a Margot desde su asiento y vio que la chica la seguía. El pañuelo ya se le había caído de la cabeza, sus pasos eran tan inseguros que la chica había bebido mucho. Llevaba la mano agarrada al pecho, la cara manchada de lágrimas, y maldita sea, a Isabella le parecía una Magdalena penitente. Entonces se produjo un giro. Y la doncella desapareció tras él. Asterisco asterisco. Cuando Isabella abrió la puerta de su apartamento, donde hasta el aire le resultaba familiar, no, todo lo que había sucedido no le pareció un mal sueño. Pero el dolor que, como ahora comprendía, la había atormentado después de las palabras de la muchacha, ese dolor en el límite de lo mental y lo físico, se había acallado. Pete estaba sentado frente al ordenador. Y a juzgar por la cantidad de libros que yacían a su lado, a juzgar por su espalda encorvada y las tazas vacías con manchas secas de café, llevaba mucho tiempo trabajando. Hambre, pensó Isabella. Había comida en la nevera, pero Pete era como un niño, nunca la sacaba, nunca la calentaba. A Isabella no le irritaba. Pete y Silver, el gato castrado increíblemente gordo, eran sus seres queridos, los que dependían de ella. Su familia. Siempre preparaba la cena para 3 días. Nunca cogía comida precocinada de la estantería de la tienda. Mejor estar un rato más en el fogón, pero cuando las chuletas huelen bien por toda la casa, eso es felicidad. Aún así, durante la cena, aunque Isabella se preparó, no pudo evitar preguntar. «¿Tu novia vino a verme hoy?» «Probablemente una estudiante. Dijo que está embarazada de ti. ¿Hay algo que quieras contarme?» Frunció el ceño, desplazando sus pensamientos desde donde había estado rondando hasta aquí, a esta mesa, a la sopa de remolacha y a Isabella y lo que había dicho. «¿Qué chica?» Como esta, movió la mano para hacerse una trenza alrededor de la cabeza. Si ahora hubiera granjas colectivas, diría que es de allí. No me acuerdo de ellas, confesó Pete. 3/4 partes son cabezas de chorlito. Luego van mendigando para sacar un notable en el examen. No pueden comprar cigarrillos sin una beca. Ignoró el embarazo y todo eso. Quizás el tema en el que estaba trabajando ahora era particularmente interesante. En días así, olvidaba cómo se llamaba. 3 días después, el domingo, Isabella estaba de guardia. Pasaban las horas, pero todo estaba tranquilo.
Envió a un niño pequeño con fiebre alta a otro hospital, examinó a una anciana con la tensión alta y a otra con tos. Entonces Dan la llamó desde terapia y le pidió una consulta. Era un cardiólogo excelente. Podía darle 100 puntos a cualquiera. Así que no se trataba de su corazón. Isabella no reconoció inmediatamente a la joven de la cama como la insolente muchacha que la había acompañado hasta Margo. Era la primera vez que veía una palidez tan mortecina. El rostro calcáreo. Y cuando Isabella tocó la mano de su paciente, estaba helada. No tengo ni idea, dijo Dan en voz baja. No sé qué pensar de esto. Los números se están desplomando. ¿Tú qué crees? No, a nadie se le ocurriría ahora decir que la chica estaba fingiendo, haciéndose la enferma. Se iba, y se iba delante de ellos. Está embarazada, dijo Isabella. Trasladadla a ginecología, de ahí, probablemente al área. Dan se tragó la pregunta, como lo sabía Isabella, fue a hacer la llamada. Isabella se quedó a solas con la moribunda. Su mirada, que antes había parecido turbia, distante, se detuvo ahora en Isabella. La dirección. Pedí la dirección. El hermano de Pete. Es un toxicólogo. Pero, ahora mismo está en la India, soltó Isabella. Él, conseguirá, habló la joven con gran dificultad, susurrando. Quizá, con el tiempo, se lo digas. Su voz se hizo completamente inaudible. Si no estuvieras en semejante estado, te diría que tienes que ir a psiquiatría, ni siquiera la alabada paciencia de Isabella fue suficiente. Al hermano de mi marido no lo vemos desde hace 100 años, es arqueólogo, no tiene nada que ver con... Isabella titubeó. La joven la miraba fijamente, con las pupilas dilatadas, aparentemente luchando por respirar. Y en cualquier momento esa fuerza podría agotarse. Dan entró rápidamente. Pesado y torpe, volaba literalmente si había un paciente pesado en la sala. Vendrán a por ella desde la región. No tiene sentido trasladarla de una unidad a otra. He llamado al ginecólogo. Él la revisará primero. ¿Cómo ha llegado hasta ti? Isabella habló en voz baja para que la paciente no la oyera. Aunque sí oyó algo, no creo que se diera cuenta. Sí, es muy extraño, Dan Margo se aferró a los pies de la cama. Era tan grande que llenaba toda la habitación, no fue por mí. Entró y pidió que la ingresaran. Sin derivación, sin ambulancia. La enseñamos por la ventana, la chica dijo, aquí está el edificio de las ambulancias, vaya allí si no se encuentra bien. Allí le tomarán la tensión, le pondrán una inyección. Nosotros no la tomamos así. Así que ella como que se fue. Y todo el mundo se olvidó de ella. Y entonces llegó la enfermera de quirófano y le preguntó, ¿sabes que hay una chica tirada en tu porche? Y ya está así. Y usted sabe que yo no puedo levantar cosas pesadas con mi espalda, y aquí la estaba moviendo en una camilla, porque no hay nadie más. Es una niña grande, y es una niña grande. ¿Pero se quejó de algo? A mí, no. En realidad no hablaba. Esta tarde, ella estaba hablando una mierda sobre el envenenamiento. ¿Es posible? Preguntó Isabella cansada. Si es posible, es la primera vez que lo veo. No es que sea drogadicta como para haber tenido una sobredosis. Pensando en comida, algún tipo de seta, no lo parece en absoluto. Isabella, ¿por qué estamos tan predestinados a estar juntos, Tú eres internista, yo cardiólogo, ¿por qué estamos tapando todos los agujeros aquí? Y para pediatras, y para oftalmólogos en caso de necesidad, y este es el tipo de chicas que conseguimos. ¿Y qué pasa si tú y yo enfermamos, Por lo general, sobre todo delante de extraños, eran usted, pero en esos momentos y usted era aceptable. ¿Y cómo se llama? ¿De dónde es? Preguntó Isabella. Llevaba el bolso encima, gracias a Dios. Reina Anastasia, 25 años. ¿Nestasche? La doctora enarcó las cejas.
Y esta Anastasia vino de Boston. Sabe, allí hay 2 pueblos, ni siquiera la gente del campo va allí, no hay nada que ver. Solo sé que una mujer loca trató de mantener una granja de avestruces allí. Y creo que había una especie de centro para drogadictos o alcohólicos, ya sabes, de los últimos y más jodidos que no podían recibir tratamiento en la ciudad. Era simple, aislamiento, terapia ocupacional, alguien como un sacerdote. Pero no ortodoxo, sino, más bien, un sect. Vivíamos en un barracón. Aquí es de este pequeño pueblo. Luego vino el viejo ginecólogo, e Isabella pudo irse con la conciencia tranquila. Pero fue a ver a la paciente una vez más. Era una historia demasiado absurda. A Pete no le gustaba salir de la ciudad, ni siquiera durante las vacaciones. El hogar y el instituto eran los 2 puertos entre los que corría el barco de su vida, y todo lo demás no le interesaba en absoluto. A menos que lo llamaran para dar una conferencia. Pero intentar atraerlo al menos a la tienda, y Isabella sabía lo difícil que era esa tarea. Y luego está esa chica del pueblo olvidado de Dios, que afirma que Pete no solo la dejó embarazada, sino que la envenenó. Él era aquel cuyo peor pecado era que una vez había pisado la cola de un gatito por accidente. Isabella se inclinó sobre el paciente. Ahora la llevarán al hospital regional, dijo, intentando pronunciar las palabras despacio y con claridad. Allí la ayudarán. Pero, por favor, responda a todas las preguntas con sinceridad y no se invente nada. Si quieres que te rescaten, no inventes más cosas. Busca a Rams, él te dirá, ya no era un susurro, sino un murmullo. La paciente cerró los ojos. Ahora su rostro lucía esa expresión de profunda calma, de desapego, que tan pocas veces se ve en los vivos, y tan a menudo en algunos salones tristes. El deber de Isabella había terminado, pero durante todo el camino a casa no pudo quitarse la historia de la cabeza. ¿Y quién podría hacerlo en su lugar? Asterisco asterisco. Había 2 hermanos, Pete era el mayor. Cuando nació el segundo, su madre quiso llamarlo Peter, pero su padre se sorprendió mucho. No eres nada religioso. ¿Por qué debería serlo? Los niños crecerían y cualquiera que oyera sus nombres uno al lado del otro pensaría que éramos ortodoxos. El menor se convirtió en Alfred, y debo decir que sería difícil encontrar hermanos tan diferentes. El mayor es alto, lento, inmerso en los libros desde niño, un típico empollón. Y el menor, un niño pequeño, de pelo rubio, al que siempre se le atribuyeron menos años de los que realmente tenía. Alfred se convirtió en el eterno compañero de su padre. Y su igualmente fiel ayudante. Si su madre dejaba a los hombres a su aire, Pete ni se daba cuenta. Se escondía en su habitación y se sumergía en los libros. ¿Importa lo que masticas? El pan vacío estaba bien. Su padre intentó alimentar a los chicos, haciendo una extraña sopa, sin carne, pero con harina, una especie de pan turbio. Alfred, arrugando la frente, cortaba con cuidado las cebollas, las freía para que se volvieran doradas y transparentes. Y si se añadían albóndigas, la sopa probablemente podría comerse. Cuando su madre regresaba, volvía a los fogones, Alfred seguía a su padre al garaje, le daba herramientas, durante breves descansos para fumar, disfrutaba de verdaderas conversaciones de hombres, su padre le hablaba de su infancia, de los lugares que había visitado, hacían planes juntos. Su padre trabajaba en una fábrica, como ingeniero ordinario, pero desde niño se había interesado por la historia. Una vez un profesor le dio un consejo. Si te gusta algo, no lo conviertas en tu profesión. Si la afición se convierte en obligación, la luz de tu alma se apaga. Mi padre leía, se interesaba por las noticias relacionadas con su ciencia favorita, contactaba con profesionales. Tenía muchos amigos arqueólogos. Y en verano, no había mejores vacaciones para el que ir con sus nuevos amigos a las excavaciones. Casi siempre le acompañaba Alfred. Ya fuera a El Paso, a orillas del Hurón o a la lejana Tucson, cuantas veces viajaron juntos. A mamá no le interesaba nada de esto. En verano estaba ansiosa por ir a la casa de campo,
cultivaba tomates enormes que no se podían sostener en las palmas de las manos, rosas que olían tan perfumadas que la gente que pasaba por su parcela se detenía. Una maravilla para todos. Mamá no podía entender cómo era posible dejar la suya, que requería cuidados, e ir a la de otra persona, inexplorada. Y tampoco podía entender cómo el padre podía enamorarse de una chica, Natasha, conocida en una de las expediciones, y traicionar a la familia. La madre era maximalista, cortó de golpe todos los hilos que la unían a su marido. No quería nada de su padre. Lo único que quería, que se vaya para siempre a su Natasha y ya no da sobre sí mismo. El padre quería, si se me permite decirlo, dividir a los niños. Estaba dispuesto a dejárselo todo a su madre, ni siquiera a llevarse una maleta. Pero que Alfred se fuera con él. Mamá dijo que no. Nunca, sobre mi cadáver. Lo único a lo que accedió, porque el padre no tenía extinguida la patria potestad y la madre entendía que cualquier tribunal estaría de su parte, fue a que Alfred pasara las vacaciones de verano con su padre. Por alguna razón, ninguno de los dos progenitores hablaba de su hijo mayor. Su padre llamaba a Pete con regularidad, le preguntaba cómo le iba, se ofrecía a ayudarle si lo necesitaba, le enviaba regalos y giros postales por sus cumpleaños. Pero todos se daban cuenta de que si su padre desaparecía de la vida de Pete, su hijo ni siquiera se acordaría de él. Alfred vivía deseando que llegara antes el verano. No veía la hora de que su padre viniera a buscarlo. Para gran envidia de su madre, Alfred se hizo amigo de Natasha, una chica bronceada, de pelo lino, que cantaba tan bien a la guitarra, corría con el ganado hasta las boyas, se deleitaba encontrando una rareza arqueológica, en resumen, era alegre, guapa, divertida, y era tan fácil estar con ella, no como con su madre. Se llevaban muy bien. Alfred se alargaba invariablemente durante el verano y volvía, todo crecido, como solía decir su madre. Pero tenía la delicadeza de no decir casi nada sobre sus vacaciones de verano, excepto que todo había ido genial, que su padre estaba muy bien y que ambos estaban deseando volver a verse el próximo verano. Alfred no siguió el consejo de su padre y después del instituto fue a la universidad, soñando con ser arqueólogo. Pertenecía a esos raros estudiantes que estudian con verdadera pasión. No solo escribía artículos científicos, sino que mantenía contactos con científicos que trabajaban en los campos que le interesaban. Tomaba clases extra de inglés para leer artículos de revistas extranjeras. Trabajaba a tiempo parcial para poder viajar en verano a esas antigüedades con las que soñaba durante las largas noches de invierno. Estaba dispuesto a trabajar en los trabajos más negros, ni siquiera para cribar la tierra, sino para cocinar la cena para los que la criban, solo para estar en las excavaciones, solo para participar en todo esto. En una época estaba completamente hipnotizado por Egipto, volvía de allí moreno, de la mañana a la noche contando leyendas, teorías, hipótesis, con los ojos ardiendo de emoción. Incluso Pete, que también estaba obsesionado con su química, pensaba que su hermano pequeño estaba un poco loco. Isabella solo había visto a Alfred un par de veces en su vida. Había acudido a la boda de ella y Paul y parecía muy joven, 17 años. Aunque en aquella época ya se había graduado en la universidad y trabajaba en algún lugar de Asia Menor. Alquilaron un gran salón en un restaurante. Había baile y una sala para fumadores. Y así, poco a poco, todos los jóvenes se amontonaron en esta sala de fumadores, aunque nadie había traído consigo ni siquiera un vapeador. Alfred estaba contando los hallazgos que encontraron bajo el agua, como estuvo a punto de morir en un derrumbe en los laberintos subterráneos, el tesoro que nunca consiguió encontrar, aunque parecía a punto de suceder, y la pista donde se escondían los tesoros antiguos, aquí estaba. Había que ver este espectáculo desde fuera, una compañía estaba sentada, escuchando con la más viva atención, y se podía adivinar que se trataba de una boda solo por el hecho de que una de las muchachas llevaba un vestido blanco y un velo en la cabeza. Entonces Alfred vino a visitarlos una vez de paso, y sí, entonces ya trabajaba en la India, tenía un doctorado en su haber y estaba escribiendo su tesis doctoral. Pero si Pete era un verdadero doctor, tan fácil de imaginar en un auditorio dando conferencias, Alfred aún parecía demasiado joven. Más un viajero que un científico. Un hombre que sabe montar una tienda de campaña, cocinar la comida en una hoguera, cazar animales salvajes,
que se embarca fácilmente en diversas aventuras, pero, ¿qué tiene que ver esto con los trabajos científicos? Perdóneme. Isabella recordó de pronto que Pete y su hermano habían estado hablando de venenos. Y Pete de repente comenzó a decir que en estos días para deshacerse de una persona indeseable, sicario contratado, simplemente estúpido. E incluso si se organiza un accidente, el riesgo es demasiado grande. Aún más tonto, para tomar el veneno más simple, que es fácil de detectar. Otra cosa son las formulaciones complejas. Es cierto que el precio de la porción correcta puede alcanzar hasta $500,000. Pero el resultado está garantizado, y prácticamente no hay riesgo de que durante la investigación te encuentren. Alfred escuchaba a su hermano, aparentemente con curiosidad. Había llegado a su casa por casualidad, de paso. Al principio ni siquiera quería molestarles, había llegado tarde por la noche y pensaba quedarse en la comisaría hasta por la mañana. Pero estaba demasiado cansado, y en la sala de espera no había ni un asiento libre. Solo podía sentarse contra la pared en alguna parte. Y soñaba con un baño caliente, una cena abundante y una cama blanda. Por supuesto, ven, dijo Pete, te veré en la estación. Metieron a Alfred en la bañera, pero no tuvieron tiempo de darle de comer. Se quedó dormido en el sofá. Solo tuvieron que ponerle una manta por encima y apagar las luces. Pero todos se despertaron a las 4 de la mañana por alguna razón. Isabella tenía que ir a trabajar a las 8:30, Alfred partía hacia la capital por la mañana, y los hermanos atesoraban la oportunidad de hablar al menos un poco. Fue entonces cuando tomaron un desayuno de locos, con huevos revueltos, salchichas fritas y vodka, y una conversación que saltaba de tema en tema hasta llegar a los venenos. «Sabes, a mí me fascinó en su día el conde de Montecristo», dijo Alfred. «Recuerda que incluso puedo citártelo, salid de Francia, id a Alepo, a El Cairo, o al menos a Nápoles o a Roma, y os encontraréis por la calle con personas esbeltas, de tez fresca y sonrosada, sobre las que el demonio, si os lo encontráis casualmente, podría deciros, este señor lleva 3 semanas envenenado y en un mes será un cadáver frío. Y sabes, en el este he encontrado que eso es verdad. He oído mucho sobre el tema y he visto algunas cosas con mis propios ojos. De acuerdo, usted es químico, pero yo también trabajé allí involuntariamente en antídotos, y adquirí algunos conocimientos en toxicología. Te lo contaré cuando tenga tiempo. Pero después de eso, los hermanos no volvieron a verse. Al recordar estas palabras de Alfred, Isabella se detuvo como boquiabierta. ¿Cómo podía saber esta aldeana el enamoramiento casual de un hombre al que no había visto en su vida? Una vez, cuando Isabella había conseguido trabajo y pedía consejo a sus colegas, el anciano Laurel le había dicho: «Cariño, un médico comunitario es como un ama de casa». ¿Puede un ama de casa hacer todo el trabajo? No, siempre hay algo más que hacer. Así es con nosotros. Siempre hay algo que hacer, y no tiene fin. Isabella recordó estas palabras más de una vez cuando se hizo cargo de la casa. Por mucho que valorara cada rincón de su refugio seguro, sus manos no llegaban tan a menudo como le gustaría para planchar la ropa, coser cortinas nuevas. Isabella recordaba con tristeza que una vez, al parecer, en el colegio, le gustaba bordar abalorios. En el instituto no había mucho que hacer. Pero ahora estaba ante la tabla de planchar. El trabajo físico puso orden en sus pensamientos. Pete estaba en casa, como siempre, y en el ordenador. Isabella pensaba a veces que si su marido tuviera una silla de ordenador de piedra, acabaría por abollarse. Pete apenas se levantaba del escritorio. La propia Isabella no sospechaba el truco que había detrás. Normalmente con su marido hablaba sin rodeos. Pero como hacía poco él había dicho con irritación que no tenía relación con ninguna chica, ella había dado un rodeo. «Hoy he tenido una paciente llamada Anastasia», dijo despreocupadamente. La plancha se deslizaba sobre la sábana, pero Isabella no quitaba los ojos de su marido. Y logró captar esa pequeña pausa de 2 segundos, ese cambio de tono, como si la nota hubiera sido falsificada. «¿Es de la opereta?», preguntó Pete. «Existe esa opereta», dijo Isabella. «Y la chica es pesada.
Hacía tiempo que no me ocurría un caso así. Recuerdo que antes bebíamos ácido, envenenábamos por amor, traen a una tonta así, y hasta la mañana intenta sacarla. Se quema todo por dentro. Pero no es así. Hay otro contratiempo. Pete empezó a escribir algo a mano, o quizás solo garabateaba en un cuaderno. No pasa nada, te pondrás bien, dijo por fin, aunque no es lo tuyo. Es para el hospital. No, la voz de Isabella era impasible. Dejó a un lado la sábana doblada y puso una funda de almohada sobre el tablero. Allí y nuestro hospital no podrán permitírselo. Allí no se entiende, o neurología u otra cosa. Así que la enviamos a NSK, que lo solucionen ellos. Y en todo caso, no tendrás que dar cuenta de la mortalidad. Pete miró a su mujer, eso está bien. No sé nada de mortalidad. Isabella se dio cuenta en ese momento de que no podía rendirse, de que tendría que seguir indagando, incluso en contra de su voluntad. Sabes que no soy mala diagnosticando, pero aquí es un completo misterio. Aunque, sí, no creo que sobreviva. Por cierto, llamé al hospital regional y averigüé. Dejó de hablar. Y ese fue el momento de la verdad de Isabella. Si Pete estaba involucrado, no pudo evitar preguntar. Ella lo miró incluso con impaciencia. ¿Y qué? Su pregunta fue corta, pero Isabella conocía a Pete demasiado bien como para darse cuenta de que no había indiferencia. Se estremeció como si la hubieran golpeado, su mano arrugó el borde de la funda de almohada. La chica está en coma, dijo Isabella. Voy a averiguar su destino. Un caso muy inusual. ¿Interesante? ¿Qué iba a hacer, señor, Dios mío? No tenía ni una hora libre, y ni en sus sueños más salvajes podía imaginarse a sí misma como una detective que fuera a una aldea remota a buscar a quienes pudieran decirle algo. Algunos Rams. Isabella, que por lo general no tenía suficientes noches, dormía como si cayera en un abismo, y por las mañanas rogaba al destino que le diera la oportunidad de dormir un poco más. Ahora fue a la cocina, echó un sedante en una taza, al cabo de un rato se aseguró de que la dosis no la tomaba y fue a por una nueva ración. Por la mañana se levantó con la cabeza pesada y llamó a su hermana. Tenemos que hablar. ¿Puedo ir a tu casa? Prefiero ir a tu casa, dijo Izzy. Me da miedo abrir la puerta. Soy como una fortaleza en casa. Por cierto, tú y yo nos parecemos. Así que podrían confundirte conmigo en el camino y ponerte verde o algo así. Iré esta noche cuando pueda. Y vino. Sentada a la mesa, tan hermosa, que hasta un pariente la admiraría. Una morena sensual en un vestido blanco con los hombros abiertos. A Inge no le importaba dónde llevaba esos trajes, a visitar a su hermana, al trabajo o al teatro. Se sentía fatal cuando no estaba deslumbrante. Pero ahora Izzy olvidaba sus hábitos habituales, de vez en cuando se arreglaba el pelo con un movimiento elegante, se contoneaba los hombros. Estaba impresionada con la historia. Pregúntale al tuyo, él debe saber, preguntó Isabella, ¿alguna agencia de detectives o solo un privado? No muy caro, a ser posible. Es que es mucho trabajo ir a hablar y luego contármelo. Solo asegúrate de que el detective no hable demasiado. Si no, me chantajeará diciendo que le diré a tu marido que me contrataste para vigilarlo. Y sí, ya no confío en nadie. Lo entiendo, dijo la hermana, estoy dispuesta a pagar el extra. Es una verdadera historia de detectives. Odio a los detectives. Dijo Isabella con fuerza. Y no quería estar en ninguno de ellos. Pero si puede ayudarme, rara vez le pido algo. Su hermana llamó esa misma tarde. Izzy dijo, Izzy comenzó, hay algunos tipos, contratistas privados. Probablemente sean los mejores profesionales. No nos llevamos bien con ellos, pero para ti es diferente, puedes recurrir a ellos. Anota el número de teléfono. No les digas que es de mi parte, ¿de acuerdo? Tienes un apellido diferente. No te van a pillar. ¿Cuál es tu problema? Mi Stephen quería cerrarlos.
quitarles la licencia y todo. Son chicos muy jóvenes, pero son herederos de esos vividores de los 90. Son conocidos por ir donde no deben. Y también tuve un problema con el perro de este Andrei, que es su jefe. Estuvo en el ejército con ella. Así que, en una palabra, nos llegó. Y el perro es grande, serio, y, para que no hubiera problemas, podía masticar a los demás, bueno, en una palabra. Entiendo, dijo Isabella, de todos modos, dame a alguien más. Otra agencia. Estos me ayudarán tanto que sería mejor a otra persona para hacer daño. Anota el número de teléfono. Steven no me recomendó a nadie más. Si dicen que no, entonces lo pensaremos. Y sus tarifas son bastante humanas. Isabella consiguió concertar una cita sorprendentemente rápido. Al día siguiente volvía a trabajar en el segundo turno, y sabía por experiencia que sería imposible salir con un minuto de antelación, algo la iba a retrasar. A las 9 de la noche saldrá, lo más rápido. No obstante, la agencia de detectives accedió a esperarla, aunque a esas horas los chicos ya deberían haber cerrado hace tiempo. Afortunadamente, no estaba lejos de llegar, en las afueras de una de las calles céntricas. Era un piso normal y corriente en la primera planta, reconvertido en oficina. El tipo que la recibió era un poco más joven que Isabella, muy alto, e incluso cuando volvió a sentarse en su escritorio, se notaba que era alto. Y también tenía el ceño fruncido, muy serio. Isabella pensó que si su hermana estuviera aquí, y no hubiera gato negro, o perro, entre ella y Alex, y si intentaría coquetear con él. Siempre era coqueta con todos los hombres. Pero estaba igual de segura de ser un completo fracaso. Era difícil imaginar a un hombre menos inclinado a coquetear. Isabella tuvo que contar lo sucedido tan larga y detalladamente, como si estuviera en la cita con un psicólogo que quiere sacar de ella todo lo que puede ser, desentrañar el alma hasta el fondo. Iremos mañana, dijo finalmente Alex, con mi ayudante. Por la tarde tendremos los primeros resultados. ¿Quiere ponerse en contacto con nosotros por teléfono o en persona? Nuestras tarifas, allí, un trozo de papel bajo el cristal. 50% de pago inicial. Pero, ¿cuáles son los primeros resultados? Isabella estaba confundido, yo solo una vez, para preguntarle. Quería que encontraras a este Rams y hablaras con él. Eso es todo. Tengo pocas dudas de que el hilo continuará, dijo Alex, ¿o no te interesa conocer toda la historia? ¿Por qué no? Dependiendo de lo que haya pasado allí, Isabella recordó las palabras de su hermana, que dijo que estaba dispuesta a ayudar con el dinero, vuestros precios son normales. ¿Puedo usar una tarjeta? Supongo que mi marido es un hombre decente. Salvo que se haya metido en líos por accidente, pero, por supuesto, no hay delito por su parte. Puede pagar con tarjeta. Alex asintió, dejando claro que no se le pedía nada más a Isabella. La mujer volvió a sentirse culpable por haber retrasado al detective, debería haber llegado a casa hacía tiempo. Pero de repente preguntó. ¿No es pariente suya? Isabella permaneció en silencio, no podía negarlo. Y se preparó para la posibilidad de que estuvieran a punto de enseñarle la puerta. ¿Solo os parecéis, dijo Alex, hermanas? Tu hermana es una auténtica zorra. Mantengámosla a raya, pidió Isabella. Alex asintió de nuevo, dándole la razón y dejándola marchar al mismo tiempo, y se empujó unos papeles. Al parecer, no iba a ir a casa por un tiempo. Asterisco. Menudo sitio, dijo Margo cuando se detuvo. Alex la había llamado esta mañana y le había dicho que tardaría todo el día. Margo era una chica, y era como si se hubiera puesto el pelo en dos coletas a propósito, acentuando su aspecto de colegiala de ayer. Margo solía ponerse habladora con aquellos que no tenían prisa por abrir su alma a Alex. La chica nunca había estado en este pueblo. ¿Cómo vive la gente aquí? Bueno, Big Boston no está tan mal. Incluso hay un hospital de 3 ventanas. Pero aquí es un camino de tierra, e incluso bien cubierto de hierba.
Puedes ver que cuando Margot viene aquí, es un gran problema. Es bueno que haya un camión de reparto trayendo comestibles a los viejos. Porque, ¿quién va a vivir aquí sino los viejos? Ni siquiera es el medio de la nada, es una completa esquina de osos. No, probablemente es hermoso en verano cuando todos estos prados están en flor. Pero en invierno, ¿cómo se llega aquí? ¿En tractor? ¿Moto de nieve? Ciertamente no en autobús. Aquí hay una docena o dos de casas, y no se ve a nadie en la calle. Mira allí, señaló a Alex. Margot miró y vio la cúpula de la iglesia. La iglesia era pequeña, pero relativamente nueva, y la cúpula azul brillante había sido pintada recientemente. Aquel lugar había sido cuidado con cariño en su día. Solo que todo había desaparecido. Los parterres con flores de finales de otoño estaban cubiertos de maleza y las hojas yacían en los caminos. Mira el pozo, dijo Alex. Margot no lo entendía, el pozo estaba junto a la iglesia, ¿y qué? Por eso el lugar está tan abandonado, explicó Alex, no hay ningún arroyo ni lago cerca. A los habitantes de la dacha no les gusta. El agua es muy profunda, cavar un pozo es o mucho dinero o una proeza. Este pozo es una de esas proezas. ¿Qué buscamos ahora? Margot quería salir y estirar las piernas. Incluso se mareó en el todoterreno, ¿este centro de rehabilitación qué secta? ¿O la familia de Anastasia? Pero en realidad, nos enviaron a recoger algunos rey Chala. Hay una mujer que va al pozo, habla con ella. Sí, Margot se colgó la cámara al hombro, salió de la habitación de Margot y se ajustó el cinturón al hombro. Hola, dijo, sabiendo que le contestarían, es costumbre en el pueblo saludar tanto a los forasteros como a los vecinos, ¿qué iglesia más bonita tenéis? Nos hemos perdido un poco por aquí. Vinimos a Big Boston, a descansar, a hacer fotos de todo tipo de cosas bonitas. Queríamos entrar en la iglesia, pero estaba cerrada. ¿Solo se abre para los servicios? No abrirá para los servicios durante un tiempo, dijo la mujer. Y empezó a sacar agua. Tendría unos 50 años, su chaqueta de mortadela estaba zurcida en la manga. Como padre murió, ¿quién vendrá aquí después de él? A tal far. Tal vez envíen a alguien para servir en Pascua. Si no, nuestras abuelas no llegarán lejos, se quedarán sin fiesta. Padre John, él era especial, él mismo pidió venir aquí. ¿Y quién le permitiría construir una iglesia aquí? Para un pueblo como el nuestro, una casa de culto sería suficiente. Cuanto más lejos de la ciudad, de la gente, más cerca de Dios, decía. Se hizo sacerdote en su vejez. Vendió su casa, dio su pensión, sus sobrinos le ayudaron y así construimos una iglesia. Cuando todo estaba a punto de terminarse, entonces se unió con dinero. ¿Cuánto hace que murió tu cura? ¿De qué? La ingenua Margot ni se inmutó. ¿Los hombres en Rusia viven mucho? El nuestro tuvo una pelea con su discípulo. Eso fue lo que lo derribó. El diablo sabe lo que es el antiguo monaguillo, es ahora un sectario o un cismático, pero es astuto. Al principio andaba con los ojos bajos, la cara dulce como la de una niña. Y luego se aferró a la predicción del padre John. ¿Una predicción? Oh, todo es una larga historia, y dolorosa, no quiero recordar, la mujer arrugó la nariz, yo quería vivir en casa de mis padres, pero si me voy de aquí, es porque aquí, en este centro, a este mismo ayudante, que antes casi le crujían las alas a él mismo, hoy en día vienen tales caras de santo. Aquí no solo en la oscuridad, aquí a plena luz del día da miedo salir a la calle. ¿De verdad? Iba a ir a visitar a una chica que conozco. Ella me dio la dirección, pero no recuerdo dónde puse el trozo de papel. El rostro de la mujer se apagó inmediatamente, se volvió frío. Es mejor no acercarse a ella ahora. Es casi una reina para ese imbécil. Al parecer, la mujer no sabía que Anastasia estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional. Es una pena, dijo Margot, disgustada. En realidad no nos conocemos tan bien.
Nos cruzamos en la ciudad por casualidad. Anastasia se interesó por un recuerdo. Se lo traje. Sabía que estaría aquí, así que lo traje conmigo. Quizás alguien cercano a ella podría dárselo. ¿Tiene familia aquí? Su madre está aquí, dijo la mujer. Está bien, quizá un poco loca. ¿Habrás oído hablar de la granja de avestruces que quieren montar aquí? Esa es su idea, lo que realmente. La mujer se distrajo, volvió a poner el cubo de agua e incluso se rió. Tenemos gallinas aquí, Dios no lo quiera, para alimentar, ya ves lo que es un lugar solitario en el que vivimos, como conseguir forraje aquí. Arrastrar sacos de forraje mixto para 3 tierras lejanas. Y estos guiceles, avestruces. Tienen el cerebro de una gallina, tal vez menos, pero tienen la fuerza de una gallina. Pensé que Abigail quería que los turistas vinieran aquí. Para ver las aves, tal vez incluso montarlas, no puedo. Ya hemos sido ridiculizados por los chicos. El transporte aquí en el pueblo es en su mayoría bicicletas. Los chicos se reían de que el avestruz no buscará dónde aparcar, pues dará con un balanceo de su pata para despejar el aparcamiento. Abigail también quería vender huevos, porque hay un huevo, qué huevo, que podría alimentar a 10 personas. Pero, ¿quién los compraría aquí a ese precio? No cuestan ni 3 peniques, todo debe justificarse. Con una chica de la ciudad Abigail estuvo de acuerdo, pero le quitó los huevos. La mujer bajó la voz, para los niños muertos, así. Margot se quedó con la boca abierta como si le hubieran contado una historia de terror. ¿Para qué niños? Para los muertos. Dijeron que era fotógrafa, pero una fotógrafa especial. Si una mujer pierde un bebé, en una maternidad, un bebé prematuro o algo así, entonces, para mantener vivo el recuerdo, la chica hacía fotos preciosas. Ella ponía al pequeño en la cáscara de huevos de avestruz. Tal criatura de Dios, nacida en el mundo. Así que esta chica vino y se lo llevó. Y entonces esos, de la secta, están hambrientos allí todo el tiempo, a base de sémola y col, así que arrastraron a estos avestruces y mataron uno tras otro. Margot negó con la cabeza, pero la mujer ya la estaba señalando. Bajarás por ese callejón hasta nuestra segunda calle, la calle Victoria, y allí hay una casa de madera marrón con contraventanas azules, y otra de ladrillo blanco al lado. Abigail vive en la marrón. Vamos, dijo Margot, subiendo. Tienes razón, no es tan sencillo. Y supongo que tampoco es fácil averiguar con quién se reunía Anastasia. Aunque tenían las indicaciones de Casa Marrón y Casa Blanca al lado, tuvieron que buscar. La calle era larga, al parecer, antaño bulliciosa. Pero ahora casi todas las casas estaban abandonadas. Y cuando encontraron la correcta, Alex fue con Margot, porque ella no podía abrir la puerta, y entonces tuvo miedo de ir más allá, en caso de que hubiera un perro aquí, y atacara. La puerta estaba abierta. Heno medio oscuro con suelo inclinado, algún armario antiguo, olores extraños y desconocidos. ¿Puedo? Gritó Margot y preguntó a Andrei en voz baja, ¿y si la madre de Anastasia está en el hospital? Entonces, ¿por qué no ha cerrado la puerta? Si la hija está en tal estado, puedes olvidarte de la puerta. Pero se oyeron pasos y una mujer alta y corpulenta se plantó en el umbral. Se trata de Anastasia, empezó Margot. No sabía si la mujer querría hablar con ellos en absoluto, pero al mencionar a su hija, vio tanto miedo en los ojos de su madre que se dio cuenta de que a Alex y a ella no los echarían. ¿Está viva?, preguntó Abigail. Llamé por la mañana. Lo permiten de 9 a 10. ¿Y por la noche? ¿Por qué está aquí? ¿Está muerta? No, 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 no. Margot se acercó corriendo. Queremos ayudar, Tel. La casa parecía pequeña desde fuera, pero por dentro era espaciosa. Abigail los condujo a una habitación grande, luminosa, con 3 ventanas en cada pared. Había una estufa en una pared, y calentaba 2 habitaciones diminutas. Solo podían tumbarse en la cama o estar de pie junto a ella, y en lugar de puertas había cortinas brillantes.
La casa estaba muy limpia y era muy sencilla, y donde habría lugar para conspiraciones, misticismo e intrigas. Mientras se sentaban a la mesa, estaba claro que Abigail estaba destrozada. Los médicos no pueden averiguar qué le pasa a Abigail, y tú dices que sabes. No recuerdo que fueran amigas. Miró las caras de los jóvenes. Pero tú tampoco eres de allí. Esos son diferentes. ¿Estás hablando de esta secta?, preguntó Margot confundida. Pero Alex le hizo un gesto para que se detuviera. Tal vez hay una sugerencia de que su hija está enferma debido a algún tipo de veneno. Un compuesto muy complejo, difícil de reconocer. ¿Quería suicidarse? El horror de la madre se volvió abrumador. ¿Por qué? Le dije que criaríamos a la niña. Dios, que se fuera a estudiar o algo así. Y que me dejara al pequeño a mí, que yo me las arreglaría. Si por eso lo hizo, entonces es mi culpa. No la convencí. Debería haberme arrodillado delante de ella. Alex y Margot se miraron rápidamente. No iban a contarle ellos mismos a la madre de Anastasia que la chica estaba esperando un hijo. De repente ella no lo sabía. Ahora era más fácil preguntar sobre quién podría haberlo deseado. No llores, no lo hizo ella, habló Margot en voz muy baja. Cogiendo la mano de la mujer, la acarició. Ella realmente quería vivir, quería. Y que todo le saliera bien. Eso es lo que tenemos que averiguar, con quién se encontró su hija, con quién entabló amistad, con quién pudo cruzarse en el camino. Si se conoce a la persona, y qué tipo de sustancia le dio, entonces hay una oportunidad de curar, de salvar. Justo de lo que estamos hablando ahora. Todo se trata de I2, entre tú y yo, ¿vale? Pero, ¿por qué los médicos no pueden resolverlo?, cuestionó Abigail, sonándose la nariz mientras buscan. ¿Lo encontrarán? Y el tiempo se acaba. Tuvimos un envenenamiento por setas el otoño pasado que mandó a toda la familia a la tumba. Y el perro también, lamió la sartén. ¿Sabes con quién iba a tener un bebé Nestache?, le preguntó Alex sin rodeos. No te octiste, dijo la madre, y su voz era tan fuerte que te costaría discutir con ella. Pensé que Nestache nunca se casaría aquí, y la perseguí hasta la ciudad para que hiciera su propia vida. Entonces empezó todo, el maldito centro. Primero fue solo esta mujer, Mary. Ella era, no sé, como una pastora o algo así. Ella es la que ha estado arreando a esta gente. Son todos jóvenes. Algunos habían estado bebiendo, otros querían dejar las drogas. ¿Dónde se pueden conseguir aquí? Y luego este Teoctist se convirtió en el mayor, y resultó ser una secta pura. ¿Qué nombres más raros tienes aquí?, dijo Margot. ¿Te refieres a Nestache? Sí, cuando era colegiala nos llevaron una vez a la ópera, nos gustaba tanto. Me acordaba de todo esto. La obra. Cuando nació mi hija. Su difunto marido la llamaba Abigail. El actor, T.S. Vincent. Quería ir más lejos en el camino de la iglesia, entrar en el seminario, y luego tomar el ministerio. Verás, no tomó el ministerio, pero cambió su nombre. No sé a qué estaba esperando. Tal vez esperaba que el obispo enfermara y él ocupara su lugar. Difícilmente habría ascendido en la ciudad, él mismo fue drogadicto en el pasado. Luego se peleó con el padre y sus sobrinos y se fue. Tomó el lugar de Marina con esos cabrones. ¿Qué le pasaba en la iglesia?, preguntó Margot con cautela. Empezó a meterse con todo, y el obispo sirve demasiado deprisa, no sigue todas las reglas, no lee todo en voz alta. Y confiesa apresuradamente a las abuelas, su epitraquio solo vuela sobre sus cabezas. Y que el padre Juan está demasiado ocupado con asuntos mundanos, el huerto, cavó un pozo con los chicos. Dijo que todo debería ser diferente, y que él mismo sería así. ¿Es un ángel? Abigail habló, pero los invitados pudieron ver que su mente estaba en otra parte, con su hija. Así que dijiste que Nestache ni siquiera era amiga suya, continuó Margot.
Feoctiste empezó a cortejarla bruscamente, nadie se lo esperaba. Y hace una semana ni siquiera la miraba, y luego, Nate. ¿Por qué de repente? Parecían raros desde fuera, él y Abigail. ¿Así que había alguien más? Margot lo dijo medio afirmativa, medio interrogante. Sé que hubo un hombre que vino a verla, dijo Abigail, para una conversación muy seria. Estuvo fuera de la ciudad varias veces. Pero era mucho mayor, no se podía pensar en algo así allí. ¿Hablaron aquí? Preguntó Alex rápidamente. No, siempre se iban. Abigail dijo que le enseñaría el pueblo, pero ¿a dónde iría? Ella volvería en 1 o 2 horas. Solo. Entonces, ¿tal vez este no sacerdote estaba celoso de ella? ¿De él? La voz de Anna estaba llena de desprecio. Si le golpeas, te tendrá miedo. Aunque... No sé nada de eso, chicos, no sé. Y lloró, la pena volviendo, ahogándola. Abigail había perdido la esperanza de que su hija fuera rescatada. ¿Qué aspecto tenía el hombre de la ciudad? Empezó Margot. La puerta principal se abrió con un golpe y se oyeron pasos apresurados. Una chica de pelo negro, una niña o una muchacha de unos 14 o 16 años, entró en la habitación. Evidentemente había venido a decir algo, pero al ver a los invitados se avergonzó e hizo una señal de que no era tan importante que volviera más tarde. ¿Qué quieres, Rachel? La llamó Abigail. Margot y Alex tardaron un momento en intercambiar miradas. Margot la siguió hasta el vestíbulo y Alex acercó su silla, llamando la atención. ¿Espera? Margot alcanzó a Rachel solo en el patio. Tengo que hablar contigo. Nastassia y tú erais amigas, ¿verdad? Quiero decir, lo sois. Ella dijo contigo, a ti. Necesitamos algo a lo que agarrarnos. ¿Ayúdennos? No hay forma de sacar a Nastassia de aquí. Rachel parecía aún más pequeña de cerca. Flaca, oscura, como una piedrecita solitaria. Ven, sentémonos en algún sitio, dijo. Te contaré todo lo que sé. Asterisco asterisco. Isabella, después de haber trabajado en el primer turno, llegó junto a su marido al instituto. Fue todo un acontecimiento. Si alguna vez se habían recogido el uno al otro para ir a trabajar, había sido poco tiempo después de casarse, 1 o 2 años. A Isabella no la dejaban entrar en los pasillos del instituto, parecía que el conserje no acababa de creerse que fuera la mujer de Pete. Pero para estar segura, hizo que su invitada se pusiera cómoda, en un viejo sillón, en un rincón verde, una especie de jardín de invierno, donde crecían palmeras y ficus. Pete también se sorprendió mucho. Se dirigió con paso ligero hacia la salida, apresurándose hacia su casa, cuando de pronto divisó a Isabella. Sus cejas se alzaron, se quedó inmóvil, pero Isabella ya estaba levantada a su encuentro, ya venía hacia él. Vayamos a un café, dijo ella, hoy no quiero cocinar nada, debe de ser el bajón del otoño. Fueron a un café que estaba justo detrás del instituto. Pero no fue una buena elección. Ambos se sentían viejos. Estaba lleno de estudiantes, saludaron a Pavel, alguien se acercó respetuosamente a preguntarle por el crédito. ¿Y el menú? En tales lugares los cónyuges rara vez visitaban, Isabella deslizó los ojos sobre las líneas, y no entendió de qué se trataba. ¿Qué eran esos misteriosos nombres? Pensó que la mirada del camarero era burlona. Pero eso no le importaba. Tomaré helado y café, dijo, aunque tenía hambre. Pete pidió albóndigas. No se tomaba estos encuentros inesperados en el café como una fiesta, no aprovechaba la oportunidad para probar algo nuevo. Estaba inmerso en sus propios pensamientos. Y tenía hambre. Así que uno doble, por favor. Quería preguntarte por Alfred, empezó Isabella, tocando las bolas de chocolate con la cuchara. ¿Sigue en la India? Sí, Pete parecía sorprendido, como si no pudiera estarlo. ¿Por qué lo mencionas? Verás, un colega mío se va de vacaciones. Quería hablar con alguien que conociera el país.
Ella nunca ha estado en el extranjero. ¿Archie como guía turístico? Bueno, no lo creo, Pip resopló. Se ha metido otra vez, o en el desierto, o en la selva, o en una mazmorra de algún tipo. Escribió algo sobre un templo antiguo. En resumen, entiendo, incluso si vas allí, no es fácil llegar a él. Escríbeme su Skype, o Telegram, o como se hable hoy en día, pidió Isabella. Se lo diré a Samantha. Ella no necesita nada especial. Para orientarla, donde realmente vale la pena ir, donde no. Y quizá haya tradiciones, algo que no se puede llevar, algún sitio al que no se puede ir, todo tipo de sutilezas. Ya era un engaño abierto, un divorcio completo, e Isabella sentía como si le ardieran las mejillas, si le ponías una cerilla, estallaba en llamas. Se puso en contacto con Alfred por la noche, cuando Pete dormía. Habló desde la cocina, cerrando bien la puerta tras de sí. Isabella pensó que si era tarde aquí, sería tarde por la noche donde estaba Alfred. Pero él contestó enseguida, también navegando por internet. Parecía el mismo chico, pero un chico torturado. ¿Qué te pasa?, preguntó ansioso. Isabella se dio cuenta de que nunca se había puesto en contacto con Alfred. Y él debía de pensar que lo había buscado porque a su hermano le había pasado algo. Ella hizo un gesto con la mano, diciendo que no pasaba nada. ¿Por qué creen que eres toxicóloga?, preguntó Isabella. ¿Has cambiado de especialidad? A Alfred le sorprendió la pregunta. Sonrió o se rió. Se llevó las manos a la nuca, estirándose. Solo 2 personas pueden pensar así de mí. ¿Y Nestache es una de esas 2? En su rostro apareció de pronto una expresión de miedo. ¿De qué la conoces?, preguntó. No se quedaron en el patio de Ana. Rachel condujo a Margo al exterior y le indicó el lugar robado para sentarse, cerca de la casa abandonada, en un banco junto a un cobertizo de madera. Eso las protegía del viento. Y hacía aún más calor. Rachel apoyó la barbilla afilada en los nudillos, preguntándose por dónde empezar. Bueno, ya sabes cómo es cuando encuentras algo, habló pausadamente, eligiendo las palabras como para sí misma. Quiero decir que alguien encuentra un icono, alguien encuentra un documento raro. ¿Encuentra hallazgos? Nuestro pueblo es muy, muy antiguo, tiene muchos siglos. Aquí había otro templo, también de piedra, del que ahora solo quedan ruinas. Y debajo de él había una bodega, un calabozo. Y el padre Juan, cuando construyó su iglesia, cogió piedras de allí, un poco. Y encontró los pergaminos. Había una especie de escondite en la pared. A veces la gente encuentra cosas buenas y a veces cosas malas. Aquí es donde estaban las cosas malas. Fue escrito por un antiguo monje que ahora, en este día y edad. Aquí es donde vamos a tener un bebé. Un niño nacería. Eran muchas cosas. Él no lo ocultó, nuestro Batiuska, nos lo dijo. Nos dijo palabras antiguas como esas. No se puede entender todo. Bueno, cuando sirven en la iglesia, no se puede entender todo. De todos modos, que nacerá aquí, conocerá los pensamientos de la gente, y será capaz de controlar a la gente. Pero su poder no es bueno, y no es de Dios. Y su madre, algo sobre el infierno, sobre el sello, sobre el contacto con la muerte. Su padre nos lo transmitió todo, lo trataba como un cuento de hadas, no puedo decir que lo creyera tanto. Él mismo era un hombre muy amable, decía que Dios vencería todo mal. Y Vincent, bueno, Teoctist, Rachel levantó la vista. Ya sabes que se rebautizó así, ¿no? Margo asintió. Pensó que si se hacía sacerdote, adoptaría ese nombre. Y Vincent no dudaba de que Nestache sería la madre de aquel niño. Porque ese es el nombre. Hades es el dios supremo de la muerte y el inframundo de los muertos. Y Vincent mismo, es así, de 3 puntas. Hay gente así, necesitan poder. Quieren que les besen las manos. Quieren ser obedecidos, cuando le dicen a alguien que salte de un acantilado,
le dicen a esa persona que salte sin pensar. María, que estaba frente a él, era diferente, alegre, solo sentía pena. Por esa gente que traía. Vivían como vagabundos en la ciudad. Ella los alimentó, trató de encontrar un techo sobre sus cabezas. Entonces hizo un trato en el pueblo y le dieron esta casa. Aquí había un club de pueblo, por eso es tan grande. Mary les trajo algunos comestibles de la ciudad, de la buena gente de la iglesia protestante de allí. Y Vincent, tan pronto como se enteró de esta predicción, así que... Fue entonces cuando todo se volvió malo para él, y Mary se volvió mala, como la herejía. Quería convertirse en el jefe aquí mismo, y luego construir su poder sobre este niño. Es así, me cuesta explicarlo. El móvil de Margot vibró en su mano. ¿Dónde estás?, preguntó Alex. Ven con nosotros, dijo Margot, todavía quedan esos secretos de la corte madrileña, tienes que oírlo todo tú mismo. Rachel, cuéntame más, me lo tomo todo en serio, no me estoy riendo de ti, de verdad. La muchacha suspiró. Bueno, Vincent decidió que si este bebé era tan clarividente, él sería la persona más cercana a él, ¿sabes? Fue entonces cuando empezó a cortejar a Alka. Había una fotógrafa que vino. Sobre niños muertos. Sobre niños muertos, cogía huevos y cáscaras, así que hay un verdadero culto a la muerte alrededor de esa familia, puedes apostarlo. Alex se acercó sigilosamente y escuchó. Luego tosió. Espera, ¿y quién se suponía que era el padre de esta criatura? O, como en el libro, el bebé de Rosemary. Le daba vergüenza preguntarle eso a Rachel, era demasiado joven. ¿Quizá el propio Theoctistus había reclamado el papel?, sugirió Margot. Por el silencio de Rachel, ambos supusieron que así era. Ahí está, entre los inquilinos. No todos son tan inofensivos, dijo en voz baja. También hay algunas caras criminales. Están en el camino de la corrección, por así decirlo. Abigail les tenía miedo. Le pedían que fuera allí y ella temía decir que no. ¿Y si le hacían algo a ella o a su madre? Rachel, ¿sabes algo de ese hombre que vino a verla desde la ciudad?, preguntó Margot. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con Alia? Su madre dijo que era mucho mayor. Rachel hurgó en el suelo con la punta de su bota hecha jirones. Así que ese es el padre de Vincent. Es de la ciudad. Se llama Pete, creo. Es un gran científico. Margot y Alex se miraron. Incluso Margot estaba confusa, y con las cejas le indicó a Alex que no aceptara más preguntas. ¿Ves? La chica no se niega, dice. ¿Padre?, preguntó Alex despreocupadamente, ¿por qué puso a su hijo en un lugar tan remoto? Un científico. Rachel suspiró con la mirada de una ancianita. Dijo de Vincent que era un error de juventud. Bueno, así era Pete, muy joven cuando nació Vincent. Y él y su madre no estaban casados. Y luego ya sabes lo que pasó. Vincent se metió en las drogas. Y Pete se volvió a casar, escondió a su hijo de su mujer. Pero no lo abandonó porque no tenía más hijos y no iba a tener más. Así que trajo a Vincent para que ayudara en el templo. El sacerdote lo aceptó, tenía 2 sobrinos o sobrinos nietos, de la misma edad. Estaban todos juntos como iguales. El sacerdote quería que los 3 se hicieran sacerdotes. ¿Y después?, preguntó Margot sin aliento. ¿Y después? Creo que Abigail quería quejarse a su padre de su hijo, pedirle protección para que la dejara en paz. Y luego... Sabes, te lo estoy contando todo, pero yo tampoco sé el final, yo no tenía ni idea. Tal vez se enamoraron. O tal vez el padre quería un bebé tan especial. Aunque no creo que esté tan loco. Parece un tipo inteligente. Él es de quien Abigail esperaba un bebé. Entonces, ¿quién decidió envenenarla? Alex preguntó a bocajarro, ¿estaba el hijo celoso de su padre? ¿O al revés?
¿O fue un no dejes que nadie te tenga? Rachel guardó silencio. Esperaron. Pete tiene un hermano, dijo por fin la chica. Él entiende de estas cosas. Abigail sacó fotos de los pergaminos y Pete se las envió a su hermano. Y él, en general en un precipitado, y dice, todo es verdad, había tal monje, se sabe, que lo que predijo, siempre y siempre se hizo realidad. Y significa que tales cosas realmente vendrán al mundo. De todos modos, se las arregló para asustar a un hombre adulto. Pete vino a Abigail y le dijo que se deshiciera de su familia, dicen, no se acostumbre a ella, lo puso en una concha, hacer una foto hermosa y eso es todo, usted vivirá en paz, todo el mundo te dejará en paz. Pero Abigail, de ninguna manera. Entonces Pete en secreto y comenzó a aprender de su hermano acerca de los venenos. Como recetas. Tenía que tener una, para que luego nadie pensara en él. Componentes, dijo, nómbralos, y los haré yo mismo, soy químico. Mi hermano nunca se lo habría dado a una persona viva. Pete lo dijo, lo necesitaba para su trabajo. Alex empezó a silbar suavemente. Margot sabía que solo le ocurría en momentos de extrema excitación. Así que tenemos que averiguar la receta y ponernos en contacto con nuestro hermano, resumió Margot. A las dos no se les había ocurrido que no tenían que hacer eso en absoluto. Su tarea consistía en informar a la clienta de la conexión entre su marido y una chica de un pueblo remoto. Y luego cobrar unos honorarios y olvidarse del caso. Pero siempre se olvidaban de esos límites. Escucha, no nos lo has contado todo. Alex se sentó frente a Rachel y la miró directamente a los ojos. Incluso Margot parecía sorprendida. ¿Qué más tenemos que averiguar? Cuéntame más cosas sobre ti, pidió Alex, con voz tranquila, calmada. Margot conocía bien ese tono, se llamaba no asustar a la otra persona. ¿Seguro que eres de Abigail?, preguntó ella. No necesitaban que les dijeran que estaban aquí por orden de Isabella. Estamos aquí para ayudar a Abigail, dijo Margot. ¿Cuál es su conexión con esta familia?, preguntó Alex. Hubo otra pausa, otro silencio. María me trajo aquí, dijo la chica. Soy una gitana sin hogar. ¿Y el nombre? Ramsleya no es raro para nosotros, pero para vosotros es una rareza. Yo también vivía en este centro, en la época de Marina, en el antiguo club. Hay una pequeña habitación donde solía sentarse el contable. Y entonces me asusté. Cuando María se fue y vino este tipo. Era como si todos se volvieran locos. Fue entonces cuando me uní a Abigail, y la predicción. ¿Qué? No era Abigail la que tenía que dar a luz a ese niño, dijo Rachel, era yo. Estuve en esa Samantha cuando era un bebé. Me puse muy enferma, y me dijeron que estaba clínicamente muerta. Y también puedo ver el futuro un poco. Tal vez sea solo sangre gitana. Rachel se lamió los labios. Y mi padre me dijo, solo a mí, que se trataba de una chica de la tribu gitana. Soñó conmigo varias veces seguidas, así que no fue solo un sueño. Me vio, con un niño en brazos. Y alas negras alrededor de... Pero como Margot se tomó la cabeza entre las manos, lo que no puedo entender es cómo Abigail supo de este Yode, se lo trajo y le dijo, toma, cariño, acabemos con esto. Tómate una copa delante de mí, por favor. Bueno, eso no pudo haber pasado. ¿Quién en su sano juicio? Por lo visto, nadie estaba cuerdo, dijo Alex en voz baja. Estaban bebiendo vino. Abigail nunca había bebido vino, y él se lo trajo. Dijo, vale, quieres hacerlo a tu manera, que así sea, hagámoslo por eso. Después de eso, él nunca volvió. Y ella empezó a tener estos ataques. Todas las noches. Mareos, sudores fríos. Abigail lo llamó, y él dijo que nada podía ayudarla. Ni siquiera un médico. Que todo era lento y sin dejar rastro. Y que el secreto de esta ida solo lo conoce su hermano. Fue entonces, terminó Abigail con tristeza.
Fue entonces cuando le dije que ella no tenía nada que ver, que la predicción era sobre mí. Y me abrazó y me dijo que no se lo contara a nadie, porque todos esos hombres furiosos estaban por allí. Y no había nadie que me defendiera. Y yo estaría peor que ella. Y decidió ir a la ciudad. Asterisco asterisco. Espera, voy a buscarme una copa, dijo Isabella. Sacó una botella de coñac caro del armario. Los pacientes siempre le hacían regalos, bombones, cajas de bombones, por alguna razón, solo coñac. Pero nadie de la familia bebía, e Isabella se olvidó de esas botellas durante años. Pero ahora era su turno. Nunca pensó que sería capaz de beberse una copa de bebida ardiente a sorbos, como si fuera agua, y toser solo al final. Alguien me lo dirá. Me lo dirá. Todo. ¿Todo? Quería gritar, odio. No quiero sentirme estúpida, estoy tratando de entender. ¿De qué tienen miedo? ¿Todos tienen miedo de esta chica? Ella no va a lograrlo, no puedo imaginarla viva en esa condición. Le dije terminantemente que ni se le ocurriera, dijo Alfred, son tonterías, vamos, ¿qué clase de especialista soy? Toxicólogo, qué gracioso. Me interesé por ello hace mucho tiempo, porque, bueno, habrás oído, probablemente, en tumbas antiguas, diferentes maldiciones de faraones, sacerdotes, dioses, radiaciones, esporas, aire envenenado. Leí mucho, aprendí sobre ello. Y luego, figuras históricas murieron por diferentes razones. Y venenos, era toda una ciencia, como enviarlos al otro mundo. Pero aquí, en Oriente, no es solo una ciencia, es un arte. Y tengo, digamos, conocidos. Pero cuando Pete preguntó. Por supuesto, había una pregunta. ¿Por qué? No como medicina. Te tiene cerca, tendrá todo lo que necesita, tú y él, un médico y un químico, porque necesita todas estas sustancias que no tienes en tu país. Y fue entonces cuando me enteré de esta chica. Isabella, no voy a contarte todo esto. Encontró una razón por la que no debería estar en Samantha, digamos. Pero lo mandé lejos. 2 semanas después, llamó de nuevo. Hablaba de un experimento que necesitaba hacer en su laboratorio. No le creí, así que juró por la memoria de sus padres que no era para. Escucha esto. Recordaba a su padre y a su madre. ¿Cómo podía no creerle? Podría decir que no. Pero sí sabe lo de Ernestasche, cosa que se supone que nunca supo. Así que todavía. ¿Todavía está viva? Lo estaba esta mañana, Isabella se sirvió otra media taza, la llamé. Así que no me mintió. ¿Y qué? ¿No conocemos esta misma sustancia? No, no había vacilación en la voz de Alfred. ¿Y no hay salvación para ella? La mirada de Alfred le pareció casi desesperada a Isabella. Hay varios componentes, puede haber distintas composiciones. ¿Cómo voy a saber lo que ha mezclado ahí dentro, en qué dosis? ¿Te imaginas a Pete respondiendo a esas preguntas? Isabella negó con la cabeza. Por supuesto que no. Conocía el carácter de su marido, lo negaría todo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si estuviera aquí, dijo Alfred, esta chica. Aquí hay amos, de una clase especial. No tienes que decirles nada, ellos tomarán a un hombre por la mano, y por el pulso, por algunas señales que solo ellos conocen, entenderán cuál es el problema, y qué clase de antídoto dar. Pero, ¿de dónde lo sacarán? Guardaron silencio. La he visto, Nestasche, continuó Alfred. Pete me envió una foto suya. Era una simpática campesina. 100 años mayor. ¿Por qué no me dejas? Es cierto que no seré yo quien la elogie. No fue tan fácil para mí cuando me enteré. Lo siento, hizo otra pausa, pero ¿qué hacer? Llamaré a Pete hoy, intentaré averiguarlo. Pero si no funciona. Imagínate. Es como una mina dentro de un hombre programada para un tiempo determinado. Y mientras se le da, no puede durar más.
Y el tiempo pasa. ¿Cuándo vino a verte? ¿Nestasche? Isabella juntó las cejas al recordar aquel día. Alfred se limitó a negar con la cabeza. Aquí parece que ya va pasando el tiempo. Llamo todas las mañanas, sigue viva. Alfred guardó silencio, pero Isabella sabía muy bien lo que eso significaba. Asterisco asterisco. Déjame hablar con él, sugirió Alex. Él mismo sugirió a Isabella que se reuniera con él no en el despacho, sino en una pequeña cafetería del sótano. Aquí casi no había donde elegir, pasteles, bollos, eso es todo. Pero el café era excelente. La cafetera se calentaba sobre la arena caliente, la bebida era espesa y fuerte, y mi corazón empezó a latir en algún lugar de mi garganta. Quizás sean las noticias, pensó Isabella. Alex le contó lo que Margot y él habían averiguado, e Isabella transfirió el resto del dinero del trabajo a su tarjeta. Ahora lo sabía todo, pero no la hizo sentirse mejor. Al contrario, le costaba respirar. ¿Cómo vas a hablar con él?, preguntó con amargura, ¿de hombre a hombre? ¿Sacudirle y golpearle la frente contra una pared en algún lugar de la entrada? Mi padre era investigador, dijo Alex, sé cómo obtener una respuesta. Te llamaré, dijo Isabella y se levantó. Su café a medio tomar quedó sobre la mesa. Una tarta sin tocar. Se alejó un poco encorvada, con las manos metidas en los bolsillos, y Alex pensó que hacía mucho tiempo que no veía a alguien tan solo. Isabella subió las escaleras, pensando que ella, exactamente ella, no podía evitar hablar con su marido. ¿Y qué palabras encontrar, y qué hacer entonces? Pete ya debería estar en casa a estas horas, pero Isabella abrió la puerta, en la oscuridad. Encendió la luz, miró alrededor de la habitación. Vio un escritorio limpio, sin papeles, solo unas cuantas sábanas en el suelo. Después de eso, ni siquiera necesitó abrir el armario para ver si las cosas de su marido estaban allí. Él había hecho lo mismo aquí. No le había dejado a Aida ni una migaja de esperanza, ni una sola palabra para ella, Isabella. Isabella se hundió en el sofá. Sin darse cuenta de lo que hacía, se pasó las manos por el pelo y se despeinó. Se rió, y se dio cuenta de que tenía que contener aquella extraña risa, porque le seguían sollozos. Una verdadera histeria, la clásica. La atormentaba un feroz resentimiento, ni siquiera hacia Pete, hacia el destino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Había hecho algo malo en su vida? Días y noches en el hospital. Le habían dado tan poco y le habían quitado tanto. Nunca tendría hijos, nunca. Pete le quitó una gran parte de su vida. ¿Y qué quedó? Nada, ni siquiera una nota. Ni siquiera una nota. Una casa vacía. Paredes. Ella no podía soportar respirar el aire que él había respirado antes. Isabella se levantó de un salto, cruzó la habitación en 2 pasos, abrió no ya la ventana, sino la puerta del balcón. Podría haberse asomado al balcón, y si hubiera vivido en el piso 16, probablemente la vertiginosa altura la habría arrastrado y se habría precipitado al vacío. Pero el tercer piso, estúpido. Tumbada en el hospital más tarde como inválida. ¿Quién cuidará de ella? ¿Quién la necesita? ¿Quién la necesita en general, Samantha? Isabella dejó su número de teléfono en la sala de urgencias del hospital regional. Les pidió que la llamaran sí. Aunque no estaba segura de que la recordaran allí. ¿Quién es ella para Aida? Ni siquiera su antiguo médico. Solo un consultor al azar. Solo llaman a parientes. Nestasche tiene una madre. Isabella no dormía por la noche, no podía. Y llamó a urgencias al amanecer. La persona de guardia podría estar enfadada, pero contestaría. Oyó que había empeorado. ¿Hoy? Preguntó Isabella solo con los labios, pero el médico de guardia la oyó. Sigue luchando, ¿qué más puedo decir?, colgó. Isabella llamó a Alfred. Tengo un avión a las 10, dijo. Voy a verte. Tengo algo, pero...
¿Pero averiguaste lo que le dio? Asterisco, asterisco, asterisco. Pete estaba en el ático. Era una de las casas más antiguas de la ciudad, una que las autoridades llevaban tiempo pidiendo a gritos que se derribara, pero era muy bonita, de piedra gris, con ventanales. Alguien quería poner en el lugar una típica torre de gran altura, pero la casa seguía en pie. Pete había aprendido este camino hasta el ático cuando era niño, y podía entrar aunque la puerta estuviera cerrada. Todo lo que tenía que hacer era retirar una de las tablas. Solía venir aquí a sentarse cuando se sentía deprimido. Una aguda sensación de soledad le acompañaba la mayor parte del tiempo. Mamá le quería, él lo sabía. Pero mamá estaba casi siempre tan ocupada. Y Pete no tenía amigos, solo libros. Él y la ciencia, solos el uno con el otro. Pete sabía que no había en él ni sombra de encanto, no sabía hablar para que le escucharan. Sabía mucho, pero los chicos siempre se aburrían con él, y las chicas aún más, demasiado serias. No quería quedarse en casa cuando se trataba de él. Alguien siempre podía hacerlo aún más doloroso con preguntas y comentarios descuidados. Cuando encontraba este lugar, se sentaba aquí durante mucho tiempo, entre cosas viejas. Por alguna razón, le reconfortaba verlo todo, pilas de periódicos y revistas amarillentas, sillas rotas, un espejo roto. Todo era pasado, y su dolor también pasaría. Luego, cuando se marchó al instituto, tuvo a Olesia, una chica de una familia numerosa, casi marginal, que estaba dispuesta a irse al infierno calva, con tal de quedarse menos tiempo en casa. Casi nunca salía del dormitorio de Pete, e incluso el conserje estaba tan acostumbrado a ella que la echaba de menos. Aunque llevaba una expresión de desprecio en la cara. Y el compañero de habitación de Pete también se acostumbró a ella, que eran prácticamente un trío. Kostik intentó volver a la habitación más tarde, cuando los chicos ya estaban dormidos. Y por la mañana Olesia preparaba el desayuno para todos, sándwiches con queso barato para untar, café instantáneo. Cuando se quedó embarazada, Pete se asustó. Sabía que su madre estaría muerta, pero ella no le dejaría casarse. ¿Qué más tendrá que escuchar? Pete siempre recordó esta escena, él, como una joven mariquita rompe los dedos, repitiendo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y la mirada afilada, su sonrisa, hizo las maletas y se fue. No volvió a casa, se quedó con algunos de sus amigos. Luego, cuando tuvo a Vincent, consiguió un trabajo como dependienta. Pete nunca la olvidó. Cuando empezó a ganar dinero, como agradecimiento por no delatarlo, por ayudar a ocultarlo todo, empezó a pasarle dinero de vez en cuando. E incluso después, ella podía llamarle si necesitaba ayuda. Para que Isabella no se enterara. Conoció a Inna en el hospital cuando estuvo ingresado por una úlcera de estómago. Típico de los neuróticos. Isabella cerró su úlcera en una semana. Por aquel entonces, él ya era doctor, un joven científico prometedor. Y comenzaron el run que probablemente había soñado toda su vida. Una joven hermosa, bien educada, doctora. La madre de Pete no solo aceptaba a su nuera, sino que estaba enamorada de ella. Su madre nunca tuvo tiempo de enterarse de que no habría hijos en el matrimonio. Y entonces, cuando Vincent se enganchó a los narcóticos, y Olesia le suplicó que lo salvara de alguna manera, y empezó todo, lo que destruyó el matrimonio de Pete, su vida entera. Él sabía que no habría más vida con Inna. Atravesar la ventana, como ella había querido hacer, no iba a hacerlo. No podía acortar su vida. Pero para dejar. Comprar un billete, subir al tren. Y en algún lugar ahí fuera, en un nuevo lugar, Pete ni siquiera sabía dónde todavía, para empezar todo de nuevo. Y aquí, después de todo, corría el riesgo de que lo encerraran. Pete sacudió la cabeza y se levantó. No esperarían. Si algo le quedaba en esta vida, era el instituto, su trabajo. Nadie podría probar la presencia de aquella ida en su organismo. Especialmente esas mujeres analfabetas del pueblo, no se molestarían con el tribunal. Después del funeral de Anastasia, no tendrán tiempo para eso. Pete tenía otro secreto para Isabella,
Había comprado un apartamento de una habitación a su nombre. A su nombre, pero estaba destinado a Vincent en el futuro. Una compensación por una infancia sin padre. Bueno, Pete vivirá en el apartamento por el momento. Un hombre mayor y flaco salió del ático como un colegial que no quiere ser visto. Asterisco asterisco. No dejaron subir a Alfred al avión porque olía demasiado alcohol. «Estás borracho», le dijo después la azafata. «Chica, mírame otra vez», le pidió. «Por desgracia, estoy completamente sobrio». Su voz era triste, y sus ojos no flotaban, ni empañados, como los de un hombre que ha bebido demasiado alcohol. Aunque, por supuesto, es doble. Alfred estaba realmente borracho, pero sabía que el alcohol le llevaría hasta el punto en que, quizá, podría echarse una siesta durante el vuelo. Nada más. ¿Y quién prestaría atención a ese anillo de marfil ennegrecido en su dedo anular? Un recuerdo, eso es todo. Alfred se quedó dormido, un sueño superficial, pero incluso ese descanso era necesario. En los últimos días, las excavaciones eran tan interesantes que se olvidaba de todo, dormía intermitentemente, un par de horas al día, no más. Describía, comparaba con los libros y temblaba de excitación como un hombre cuyo sueño, ahí está, a 2 pasos, solo es necesario estirar la mano. Pero entonces Isabella llamó. Y Alfred se dio cuenta de que él era el asesino. No podía dormirse con historias sobre los experimentos que Pete supuestamente necesitaba. Alfred había dado todo lo que había ganado en 2 años por el anillo, o más bien por su contenido. Pero quizá no sirviera de nada. El teléfono de su bolsillo vibraba e Isabella decía, demasiado tarde. O lo oiría al llegar. La azafata se inclinaría sobre él, le ofrecería algo de comer. Ella también sentía algo extraño por aquel hombre, una mirada en sus ojos que le decía que estaba en apuros, que iba a un funeral. ¿Agua mineral? ¿Café? Alfred solo negó con la cabeza. Quería hundirse en el olvido un rato más. Isabella se reunió con él en el aeropuerto. Tenía muy mal aspecto. Tenía la misma mirada torturada que él. ¿Has traído lo que prometiste?, le preguntó mientras caminaban hacia casa de Margot. Traer lo que no sé qué. ¿Cómo podría prometer si no estoy seguro de lo que es? Me preocupa más lo otro. ¿Cómo? ¿Te imaginas que vamos a la unidad de cuidados intensivos y decimos, dale, por favor, a esta paciente, la medicina de un crook indio, porque existe un tipo así, Inque, tendrías que haberle visto la cara, de todas formas no curarás a la chica, así que al menos no sufrirá? De todos modos, ¿cómo llegamos hasta allí? A través de mi hermana, explicó Isabella brevemente, o mejor dicho, a través de su marido. Tiene buena voluntad en todas partes. Tú y yo pasaremos con batas blancas, y hay una chica. Alfred nunca había imaginado que se pudiera llegar tan rápido al hospital regional. Isabella se quitó la chaqueta, debajo llevaba una bata blanca. Sacó otra de la bolsa y se la entregó a Alfred. Póntela. Entraron sin problemas en el edificio polivalente más grande. Isabella, que al parecer ya había estado aquí antes, les guió con confianza. Alguna escalera lateral, estrecha, para los médicos. La subieron rápidamente a caballo hasta el piso superior. Una chica muy joven les esperaba en el rellano. También en bata, pero ni siquiera parecía una enfermera. Llevaba el pañuelo recogido en el pelo oscuro, una enfermera. Isabella le hizo una señal, sacó el teléfono y marcó un número. Les abrieron la puerta. Pase, ya era definitivamente una enfermera, pero no por mucho tiempo, por favor. Está con nosotros. Isabella asintió a la chica, trabaja en la 8ª planta. Es la sobrina. La enfermera frunció el ceño, dudó. Vale. Démonos prisa. Alfred lo sabía, según la leyenda, eran parientes de Anastasia, venían a despedirse, porque esta mañana por fin estaba claro que no había esperanza. Aún así, no se permite la entrada de personas ajenas a la unidad de cuidados intensivos. Pero el marido de Inga llamó.
Y para ellos hicieron una excepción. Son colegas, profesionales médicos. No se pondrán histéricos. Necesito agua. En un vaso, solo un poco, en el fondo, mientras caminaban Alfred logró decírselo en voz baja a Isabella. Ya se nos ocurrirá algo, respondió ella débilmente. La enfermera los condujo al Santa Santorum, a la cama donde yacía Nestasche. De todos modos, no puede oírte. 2 minutos, ¿vale? No quedaba nada de la niña robusta y aparentemente sana que Isabella había visto por primera vez. Era como si Nestasche ya hubiera muerto. La cara gris, incluso azul, los rasgos puntiagudos. Por supuesto, ella no podía oírlos. Pero los instrumentos seguían indicando que estaba viva. Puedo, Isabella se agarró la garganta, agua, un poco. No me encuentro nada bien. Por supuesto, la enfermera quiso llevársela, pero Isabella le hizo una señal para que trajera agua. En unos segundos, la enfermera volvió con un vaso. Isabella bebió, y con los ojos le preguntó a Alfred cuánto le quedaba. Y cuando ya casi quedaba suficiente, hizo una señal. Ella le entregó el vaso y le dijo, «Espera». Se volvió hacia la enfermera. Quería hacerle 2 preguntas sencillas. Si es posible, no aquí, en el pasillo. Por si puede oírnos. Alfred y Rachel se dieron cuenta de que solo disponían de unos segundos. Alfred presionó algún resorte secreto y el anillo se abrió. El polvo gris se fundió en el agua sin dejar rastro, volvió a ser transparente. ¿Pero cómo se lo beberá? Probablemente no pueda tragarlo. Abigail, Rachel rodeó el cuello de su amiga con los brazos, levantándole la cabeza, «Vamos, vamos. Vamos, rápido. Vamos, Abigail». ¿Cómo lo hizo esa chica? Pero un momento después le mostró a Alfred el vaso vacío. «Ya está», dijo el joven, «no podemos hacer nada más». Salieron al pasillo, Rachel se detuvo un momento para mirar a su amiga una vez más. Isabella lloraba y decía a la enfermera y al médico que se acercaron a ella. «Lo habéis hecho todo bien». «Todo». Los familiares no tendrán nada que reclamar. Lloraba sinceramente, la tensión nerviosa era demasiado grande. Volvieron a casa en silencio. Rachel se quedó en el hospital, dijo que esperaría con la madre de Anastasia. El final se esperaba definitivamente para hoy, y ni siquiera se pensaba que la enferma sobreviviría a la noche. Era un lugar lúgubre. Un pequeño pasillo a la entrada de la unidad de cuidados intensivos. Aquí había 2 consultas médicas y, en general, los familiares no tenían nada que hacer aquí, de todos modos, no se les permitía entrar en la sala. Pero al menos no se les echaba. Y a los familiares les parecía que, de algún modo, con su fuerza, su energía, apoyaban a quienes estaban a escasos metros de ellos, luchando por cada aliento. Abigail estaba allí sentada, desquiciada, hinchada, incapaz de pensar con claridad a causa de las lágrimas. Le habían dicho que todo acabaría pronto, y cada vez que se abría la puerta de la sala, esperaba noticias. Pero los médicos seguían a lo suyo. Entraban y salían, hablaban entre ellos, pero a Ana nunca le decían nada. No se dio cuenta de que Rey Cal estaba acurrucado a su lado, esperando también. No fue hasta casi el anochecer cuando un joven médico que Abigail conocía salió de la sala. Debía estar de guardia esta noche. Se fijó en la mujer y le habló con un tono de voz muy distinto, no tan molesto ni triste como le habían hablado los otros médicos. Este tenía un tono más ligero. «Bien hecho, tu Anastasia. Sin aliento, me pregunto, si va a ser otra noche como esta». Rachel se estremeció de un modo que Abigail pudo sentir. Las palabras del médico no llegaron a la propia madre. Al día siguiente, Nestassia abrió los ojos. No veía lo bastante bien como para distinguir la luz de la oscuridad y los contornos de los objetos. Cuando los médicos le hablaban, subía y bajaba los párpados en señal de que podía oírles. Asterisco asterisco. Alex se dirigía a Teoctists. Esta vez no se trataba de llevar a Margot con él.
Era imposible que se la llevara. Alex había concertado la cita con antelación, por teléfono. Al otro lado oyó una voz joven pero autoritaria. Vincent estaba acostumbrado a que le obedecieran incondicionalmente. Al principio quiso negarse a que Alex lo viera. «Entonces meteré a tu padre en la cárcel», dijo Alex. «La chica está viva. Denunciaré a todos los laboratorios químicos del país, pero tendré pruebas. Y tú no tendrás absolutamente ninguna tapadera. Y entonces el Consejo del Pueblo decidirá de repente que quiere la casa. Y tendrás que mudarte con todos tus zombies. ¿No sería mejor hablar? ¿No tienes miedo de que te pase algo malo a ti también?», preguntó burlonamente la voz. Y tras una pausa Teoctist añadió: «Está bien, ven, hablemos». Solo ahora Alex se dio cuenta de que, caras de bandido, hablaba Reikal. El hombre, que estaba cortando leña cerca de la casa, no se dejaría encontrar en la oscuridad, en algún lugar vacío. No, el hombre podría haber sido inofensivo. Pero la visión de aquella criatura, con la mitad de la cara oculta por la vegetación desordenada y un brillo bestial en los ojos, provocaría un infarto a cualquier propietario sensible. A Alex, en cambio, no le importaba. Pero había traído su arma a la reunión. Le condujeron a través de una gran sala, donde había 2 filas de literas y el olor de cuerpos sin lavar, a una pequeña habitación, algo parecido a un estudio. Hasta parecía salvaje. En un escritorio, frente a un cuaderno abierto, estaba sentado un joven vestido con una sotana negra, con un rostro delicado como el de una muchacha, de rasgos finos. Sí, se parecía a Pete. «Toma asiento», dijo Teoctist muy amistosamente, «pero no me amenaces de inmediato». Alex aún no había empezado a hablar, pero su interlocutor ya le estaba explicando. «Conoces bien el caso, ¿verdad? Y te das cuenta de lo que va a pasar a continuación. Anastasia volverá aquí. ¿Dónde más podría ir sino de vuelta a su casa, de vuelta con su madre? Ese es el bebé que perdió, ¿verdad? ¿Qué clase de bebé habría sobrevivido? Quiero decir, ni siquiera un bebé, pero nacerá otro. Aún así nos llevaremos a la niña de vuelta. Y nadie la tocará aquí nunca más, nadie le hará daño. Tenías una orden. Empezaste todo esto por una orden. Bueno, has hecho tu trabajo. Ahora déjalo así. Y en cuanto a mi padre», Teoctist se encogió de hombros, «haz lo que quieras con él. Cuando me enteré de cómo se había involucrado en este caso, lo quise yo mismo». «¿Y si Anastasia no vuelve aquí?», preguntó Alex. «Pues entonces su madre sufrirá», le explicó Teoctist como si no fuera listo. «No solo los avestruces pueden ser enviados al otro mundo, no te lo imaginas. ¿Cuántos accidentes desagradables puede haber? Por ejemplo, la casa de baños se incendiará, y de ella, la casa. Y en la casa habrá puertas cerradas. Eso es lo que Dulce, pequeño bastardo». Había algo como una sonrisa en la cara de Andrei. «Esta familia no vendrá más al pueblo. Y si me entero de que la estás buscando, si le pasa algo a Alye o a su madre, morirás lentamente. En algún lugar de una celda, y todo habrá terminado antes de cualquier juicio. Tu única oportunidad es vivir a partir de ahora de tal manera que incluso respires con cuidado, con la mirada fuera». Asterisco. Alfred llevaba un mes en la ciudad. Hacía mucho tiempo que no se permitía estar fuera tanto tiempo, pero solo hacía un mes que Anastasia había salido del hospital. Hacía tiempo que Alfred le había dado las llaves de su apartamento a su madre. «Por ahora te quedarás conmigo», le dijo. «Paga el alquiler y no pienses en nada más». Alex dijo que había puesto un sistema de alarma y todo. «Sabes que no puedes volver al pueblo. Y sí, por supuesto, alguien te molesta, también es problema de Alex». Era como si se hubiera acordado tácitamente entre ellos que Abigail no le daría las gracias. Aunque fuera indirectamente, se sentía inmensamente culpable por ella. Él mismo se quedaba con Isabella durante un mes. Podía ser la doctora, pero era a ella a quien había que cuidar. Cada día que iba a trabajar, de alguna manera estaba allí para ver a alguien,
para tratar a alguien. Pero volvía completamente agotada. Dejaba los zapatos en el pasillo y se dirigía a la cama. Se tumbaba con la cara pegada a la pared. Se olvidaba de comer, se olvidaba incluso de lavarse la cara. Alfred la seguía como una niña pequeña. Hasta que su hermana, de nuevo a través de sus contactos, consiguió Andy de Pere Sans, lo que, aunque lentamente, empezó a cambiar la situación a mejor. No se sentían atraídas la una por la otra, ni podía haber entre ellas ni la sombra de Ran. En el apartamento vivían dos personas solitarias, pero ahora Alfred veía que Isabella al menos empezaba a parecerse a sí misma. Al mismo tiempo, no creía que ella pudiera volver a confiar en un hombre. Cuando vengas a mi refugio, tendrás tu propio perro, le dijo su hermana. Podrás pasear con él, respirar aire fresco. Ahora no eres más que una sombra. Incluso Nestasche volvió del hospital más animada. Los médicos no acababan de entender lo que le había pasado. Redactaron diagnósticos complicados, recomendaron revisiones y registros periódicos, y no hacer caso omiso. Poco a poco, dijo Abigail. Su hija se sentó en la silla mientras su madre se desabrochaba las botas. Abigail temía que, si Nestasche se agachaba por su cuenta, le pasara algo. Te harás más fuerte, aprenderás algo, tendrás un trabajo bueno y limpio y vivirás como un ser humano. Mientras tanto, ganaré dinero. Rachel también ganaba dinero. Consiguió un trabajo en la cafetería del hospital como lavaplatos. Nunca se cansaba, nunca se quejaba. Traía a casa comida en latas que nadie más se comería. Ni Nestasche y su madre ni la propia Rachel estaban mimadas. Había gachas, pan, té, y eso era suficiente. Un día Alfred fue a visitarlas y vio a Rachel sentada en la escalera. La chica estaba fumando. Llevaba un impermeable sobre los hombros. ¿No tienes frío?, preguntó Alfred. No, respondió Rachel. En invierno solía correr de casa en casa con mi vestido en el pueblo. Estoy curtida. Se sentó a su lado. Apagó el cigarrillo en el escalón. ¿Ocurre algo?, preguntó Alfred. ¿Te has peleado con ellos? No me he peleado con nadie. Es que ahora estoy solo. Lo entendió enseguida. Quiero decir, es asunto mío, ¿sabes? Y tú fuiste quien dijo que todo podía hacerse realidad, que el monje era clarividente. Así que ahora no puedo escapar de mi destino, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes?, preguntó Alfred. 18. Pareces de 14. Rachel se encogió de hombros. Llama al hospital. Vieron mis papeles cuando solicité este trabajo. ¿Sabes qué?, dijo Alfred, vamos a conseguirte un pasaporte y puedes venir conmigo. ¿Para qué?, preguntó ella con brevedad y dureza. Allí encontraremos a alguien con quien hablar de ello. Se preguntaba hace poco un amigo mío. Trabajamos juntos allí. En su día libre, decidió ir a ver allí a un maestro espiritual. Mischke está en todas estas cosas, sabe inglés bien. Así que llega a una bifurcación en el camino. A la izquierda está el camino a una atracción turística muy famosa. Ahí es donde va todo el mundo. Todo recto hacia la ciudad. Y a la derecha, a ese pequeño pueblo donde Mischke quiere pedir indicaciones y ve a un pastor. Un viejo indio ordinario, quemado por el sol. Y no tiene tiempo de preguntarle nada. Levanta la mano y le señala a la derecha. ¿Así supo a dónde iba el hombre? ¿Cómo, Rachel? Encontrarás allí a los que te dirán qué hacer. Y por cierto, tus antepasados, los gitanos, vinieron aquí justo desde la India. Para mí, un viaje así es como ir a otro planeta, dijo Rachel. Nunca he estado en ningún sitio. Y no tengo dinero, y tengo tanto miedo de morirme de hambre. Tenía las manos callosas, pero los dedos eran largos y finos. Alfred los sostuvo durante mucho tiempo, tratando de calentarlos. Los sintió estremecerse en sus manos,
como si fueran pollitos que suplicaran que los dejara salir.